Bienvenidos a mi canal. Como siempre, es un placer tenerlos por aquí. Soy su anfitrión y estoy emocionado de compartir con ustedes un tema que, créanme, ha revolucionado Turquía. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en la impactante confesión de dos de las estrellas más queridas y aclamadas del mundo de las telenovelas turcas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Si son fans de las series turcas, seguro que conocen a estos dos talentosos actores. Burak con su icónica presencia y su encanto que roba corazones, y Neslihan, con su impecable actuación y su belleza natural que cautiva, son figuras icónicas en la industria. Pero lo que vamos a tratar hoy no es un resumen de sus roles más conocidos ni una crítica de sus últimas producciones, aunque podríamos hablar de eso en otro momento. Hoy nos enfocaremos en una confesión, una revelación que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo en Turquía. Algo que nos hace reflexionar profundamente sobre la fama, la privacidad y el costo de ser una estrella. Pero antes de que empecemos, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traeré lo último en noticias turcas, chismes jugosos, análisis de series y mucho más. No se lo pueden perder. Y ahora sí, vayamos al grano. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué confesión es esta que tanto revuelo causó? Bueno, para entenderlo tenemos que remontarnos a un momento de profunda introspección y valentía por parte de dos de las figuras más brillantes del firmamento turco. Fue una entrevista especial, o mejor dicho, una serie de entrevistas, en las que Burak y Neslihan, en un momento de sinceridad y apertura, decidieron hablar sobre su relación con la fama y con sus propias vidas. Sí, lo escucharon bien. Ambos individualmente y por separado en un principio, pero luego, de manera indirecta y complementaria en otras entrevistas, revelaron aspectos muy íntimos de cómo la presión mediática, el constante escrutinio público y los implacables rumores afectan sus vidas personales y, sobre todo, la de sus seres queridos. Y es que para aquellos que no lo sepan, Burak está felizmente casado con Fariye Evcen, otra gran actriz, y Neslihan, con Kadir Doğulu, también actor. Ambos, al igual que ellos, son figuras públicas con carreras exitosas y familias formadas. Pero la revelación no fue simplemente hablar de su amor por sus cónyuges, algo que por supuesto, es evidente y celebrado por sus fans. La verdadera bomba, el núcleo de la confesión, fue la manera en que describieron la presión que sufren, el escrutinio constante al que se ven sometidos y la dificultad de mantener una vida privada en medio de la vorágine de la fama. Fue un vistazo a la trastienda de la vida de las celebridades, un relato de la lucha por mantener la cordura y la felicidad en un mundo que a menudo parece implacable. Burak, en particular, fue quien abrió el melón con más detalle. Compartió con valentía cómo, a pesar de ser un hombre de familia ejemplar, un padre dedicado con un hijo y una vida estable, los medios de comunicación y, en ocasiones, algunos fans obsesivos, se empeñan en crear historias falsas, inventar romances y someterlo a un acoso constante. Contó, por ejemplo, cómo la prensa a menudo insinúa, con insinuaciones y fotos manipuladas, que hay problemas en su matrimonio, que está distanciado de su amada Fariye, o que incluso mantiene relaciones con otras actrices con las que trabaja. Estas acusaciones, por supuesto, son infundadas y generan mucha ansiedad, estrés y sufrimiento no solo en él, sino también en su esposa y en su hijo. Imaginen por un momento el peso de esas insinuaciones. La constante sensación de estar siendo observado, juzgado, malinterpretado. El temor a que una simple foto, una conversación casual, sea sacada de contexto y convertida en un titular sensacionalista. La frustración de ver cómo se distorsiona la realidad, cómo se inventan historias que pueden dañar las relaciones más importantes de tu vida. Ese es el día a día que Burak, y muchos otros famosos, deben soportar. Burak también habló sobre el impacto de estos rumores en su trabajo. Como a veces es difícil concentrarse en su actuación cuando la prensa está más interesada en su vida personal que en su desempeño profesional. Cómo el constante acoso puede afectar su salud mental y emocional, dejándolo exhausto y desilusionado. Y cómo, a pesar de todo, intenta mantener la calma, ser profesional y seguir adelante por el bien de su familia y de sus fans. Neslihan, por su parte, aunque no dio tantos detalles específicos como Burak, sí dejó claro que comparte los mismos sentimientos. Habló de la dificultad de lidiar con los rumores y las especulaciones sobre su vida personal, y de cómo, a veces, siente que no tiene control sobre la narrativa que se construye alrededor de ella. Mencionó la presión de mantener una imagen perfecta, de tener que ser siempre sonriente y
Hable incluso cuando por dentro se siente abrumada. Reveló el cansancio que produce tener que defenderse constantemente de acusaciones falsas, de tener que lidiar con la envidia y la malicia de algunos y sobre todo, de proteger a su familia de todo ese ruido. Además, Neslihan se sinceró sobre el impacto que esto tiene en su salud mental y emocional. No es fácil vivir bajo la lupa, ser juzgado constantemente y tener que defenderse de acusaciones que no son ciertas. Habló sobre la ansiedad, el estrés y la tristeza que a veces siente, y sobre la importancia de buscar ayuda profesional para lidiar con todo esto. Su testimonio fue un llamado a la empatía, una invitación a comprender que las celebridades también son seres humanos con sentimientos y vulnerabilidades. Pero lo más impactante de todo, lo que realmente resonó en el corazón de muchos, fue la forma en que ambos expresaron su deseo de proteger a sus familias. Burak y Neslihan, en sus diferentes entrevistas, dejaron claro que lo más importante para ellos es el bienestar de sus hijos y de sus parejas. Están dispuestos a soportar la presión mediática, a lidiar con los rumores y las especulaciones, pero no permitirán que afecte la armonía y la felicidad de sus hogares. Están decididos a proteger a sus seres queridos, a crear un ambiente seguro y amoroso donde puedan crecer y desarrollarse sin la sombra del escrutinio público. Esta declaración en sí misma es una declaración de principios. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sentimientos, con familias, con sueños y anhelos. Es una reafirmación del valor de la privacidad, del derecho a la intimidad y de la importancia de proteger a los que más queremos. Esta confesión, aunque sencilla en apariencia, generó una ola de reacciones en Turquía. Fue una explosión en las redes sociales, un tema de debate en los medios de comunicación y un catalizador para una profunda reflexión sobre el costo de la fama. Por un lado, hubo un gran debate en redes sociales y en los medios de comunicación sobre la invasión a la privacidad de las celebridades. Muchos apoyaron a Burak y Neslihan, argumentando que tienen derecho a una vida privada, y que es injusto que sean acosados por la prensa y por algunos fans. Se alzaron voces en defensa de la privacidad, exigiendo un cambio en la forma en que se trata a las celebridades y condenando el sensacionalismo y la especulación. Otros, en cambio, minimizaron la situación, argumentando que ser famoso es parte del paquete y que deben estar preparados para lidiar con los rumores. Estos argumentos, si bien pueden tener algo de razón, no logran comprender la magnitud del problema. Ser famoso no debería implicar la pérdida total de la privacidad, ni la obligación de soportar el acoso y la especulación. Además, la confesión de estos actores también abrió un debate más amplio sobre la cultura de la fama en Turquía, sobre la manera en que los medios de comunicación construyen y destruyen imágenes, y sobre el papel de los fans en la vida de las celebridades. Fue un llamado a la reflexión, una invitación a cuestionar cómo consumimos información sobre la vida de los demás y cómo impactamos en la vida de quienes admiramos. Se habló sobre la responsabilidad de los medios de comunicación, sobre la necesidad de informar con ética y respeto, y sobre la importancia de no caer en el sensacionalismo y la especulación. Se debatió sobre el papel de los fans, sobre la necesidad de ser respetuosos con la privacidad de las celebridades y de no cruzar los límites del acoso. El impacto de esta revelación fue tan grande que incluso se generaron movimientos en pro de la protección de la privacidad de los famosos, y muchos seguidores expresaron su apoyo a través de mensajes de cariño y respeto. Se evidenció la necesidad de un cambio en la forma en que se aborda la vida personal de los actores y actrices, y se impulsó una conversación sobre el valor de la empatía y el respeto. Se vio un despertar de la conciencia social. La gente comenzó a cuestionar la cultura del chisme, del sensacionalismo y de la especulación. Se reconoció la importancia de proteger la salud mental y emocional de las celebridades, y se instó a los medios de comunicación y a los fans a ser más responsables. También, y esto es importante, la confesión sirvió para humanizar aún más a Burak y Neslihan. Mostraron su lado más vulnerable, su lado humano, y demostraron que a pesar de su fama y su éxito, son personas como cualquiera de nosotros, con problemas, preocupaciones y deseos de ser felices. Rompieron con la imagen de perfección que muchas veces se espera de las celebridades, y mostraron su lado más auténtico y real. Esto generó una mayor conexión con el público, una mayor empatía y un mayor respeto. La gente se sintió más cercana a ellos, más identificada con sus experiencias y con sus sentimientos. Y por si fuera poco, esta confesión también tuvo un impacto en la industria de entretenimiento turca. Muchos actores y actrices se sintieron identificados con las palabras de Burak y Neslihan, y empezaron a expresar sus propias experiencias y frustraciones.
Se abrió un espacio para hablar abiertamente sobre los desafíos de ser famoso y sobre la necesidad de proteger la salud mental y emocional de los artistas. Se generó un ambiente de mayor comprensión y apoyo, y se promovió la necesidad de cuidar el bienestar de los artistas. Este cambio de actitud es fundamental para el futuro de la industria del entretenimiento turca. Permite crear un ambiente más saludable, más respetuoso y más humano. Permite que los artistas se sientan más cómodos para expresar sus sentimientos y para defender su privacidad. Y sobre todo permite que el público se acerque a ellos de una manera más humana y respetuosa. En resumen, la confesión de Burak Özçivit y Neslihan Atagül fue mucho más que una simple entrevista. Fue una declaración de principios, un llamado a la reflexión y una invitación a cambiar la forma en que consumimos información sobre la vida de los demás. Marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento turca, y abrió un debate crucial sobre la privacidad, la fama, y la importancia de la salud mental y emocional. Fue un acto de valentía que inspiró a muchos. Un acto de honestidad que generó un cambio. Un acto de humanidad que nos recordó que detrás de la fama hay personas. Espero que les haya gustado este vídeo. Si les interesa este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las noticias y análisis que preparo para ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Burak y Neslihan? ¿Están de acuerdo con sus palabras? ¿Creen que los medios de comunicación deben respetar la privacidad de las celebridades? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué opinan sobre la presión que sufren los famosos? ¿Creen que hay límites para el interés del público en sus vidas? No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.